Bien, hermanos. Ahora estamos, la parte más difícil se la dejamos al hermano Arturo porque él dio los propósitos de los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver los principios de la interpretación para los 10 mandamientos. Es importante, hermanos, que como lo mencionamos el día de ayer, tengamos de alguna manera presente siempre a nuestro Señor Jesucristo como el que nos da la pauta de cómo entender las cosas. Algo que muy importante, que no lo mencioné ayer, es que Cristo, siendo la imagen de Dios y que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, es el que nos ha dado un mayor entendimiento de las cosas. Ciertamente Adán no comprendió cómo realmente podía obedecerse a Dios, se quedó corto. Moisés se quedó corto, pero Cristo es la revelación perfecta y completa de Dios. Ahora, en nuestro tema de toda la serie, que es una perspectiva bíblica y cristiana de los 10 mandamientos, ahora pasamos a los principios de interpretación. Ahí tenemos la imagen de los 10 mandamientos. ¿Y qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos a los 10 mandamientos, ¿cómo los leemos, básicamente? ¿Qué entendemos cuando vamos a los 10 mandamientos? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo lo debemos interpretar? ¿Qué significa que no debemos tener dioses delante de él? O por ejemplo, dice el séptimo: no cometerás adulterio. ¿Cómo entiendo eso? Entonces hay principios, son 4, y la verdad, ¿cuántas diapositivas tuviste, hermano? ¿Como 20 y tantas? Ok, nosotros llevamos 11, son 11, así que esto va a estar bien rápido, para que ustedes tengan paciencia conmigo. Adelante. El primer principio es que no debemos fijarnos solamente en la letra de la ley. Estos mandamientos van más allá de una conformidad, o sea, de apegarse de forma externa y superficial a los mandatos. Los 10 mandamientos tratan con el corazón, con los motivos, con los deseos, con los pensamientos. O sea, es decir, que los mandamientos no nos están marcando como de una manera mecánica cómo debemos caminar, cómo debemos movernos. O sea, los mandamientos no es una cuestión externa, es interna, que sí afecta de forma externa, pero básicamente trata con el corazón, con los motivos, con los deseos. Es por ello que solo pueden ser cumplidos por aquellos que poseen, como lo decía hace un momento nuestro hermano, una motivación por el amor. Por esta misma razón los incrédulos no pueden cumplirlos, aunque ciertamente ustedes saben que están obligados. Decía hace un momento el hermano, en China no matarás, es un mandamiento, no matarás. Los chinos no se matan entre sí, no deben matar. Y aquí también, tiene vigencia aquí. Pero ¿quiénes pueden cumplir estos mandamientos? Aquellos que aman a Dios. La base de cada mandamiento es el amor a Dios y el deseo de servir y glorificar a Dios. A veces cuando estamos en la predicación, me ha tocado decir a los hermanos, a ver, ¿cuántos aman a Dios? ¿Verdad? Y pues es normal, inclusive si lo hacemos aquí, no lo voy a hacer, pero si lo hacemos aquí, hermano, pues yo amo a Dios. Ok, ¿cuántos guardan sus mandamientos? Y nos quedamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos dicen si realmente amamos a Dios. Entonces es importante entender que los mandamientos expresan no solamente el amor, sino también el deseo de servirle y glorificarle. En la siguiente diapositiva vamos a ver 2 ejemplos. Así que acompáñenme a Mateo 23, por favor. Abran sus Biblias en Mateo 23. Ustedes recuerdan, por ejemplo, no lo vamos a hacer ahorita, es algo que yo he procurado hacer, pero hermanos, ¿se saben los 10 mandamientos? Se saben los 2 más importantes, ¿no? Isaac, ¿te sabes los 2 más importantes? Ok. Y esos mandamientos son el resumen, esos 2 son el resumen de otros 10. Y los 10 son el resumen de otros tantos. Pero yo creo que todo creyente, hermanos, no es un dogma no lo estoy estableciendo como una regla. Yo no soy un legislador. Pero si la Biblia enseña 10 mandamientos, todo creyente debería
sabérselos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice Mateo 23, verso 23? Me siguen con su vista. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué pongo este ejemplo? Los fariseos eran expertos en buscar cumplir la ley, pero a la vez no cumpliéndola. ¿Por qué? La ley indicaba que teníamos que diezmar de todas nuestras parcelas. Imagínense que usted vive en Israel, usted sembraba trigo y el 10% del trigo tenía que llevarlo a los sacerdotes para que ellos pudieran disfrutar de trigo. ¿Está bien? Entonces ellos hacían esto y decían, es más, la menta, el eneldo, el comino. ¿Qué es el comino? Es una cosita pequeñita. ¿Y cuánto comino podemos tener en nuestra casa? Un tarrito. Bueno, ellos diezmaban, eran tan meticulosos que decían el 10% del comino, ahí lo llevaban al templo. Pero esa observación de la ley nos hace a veces no cumplirla, porque ellos podían enojarse contra su prójimo, siendo injustos, no misericordiosos, no teniendo fe. Dice el versículo, ¿lo tienes el versículo ahí? Sí, bueno, si lo podemos, ya es mucha exigencia, ¿verdad? ¿Sí se puede? ¿Tiene que salirse de ahí? Bueno, entonces ustedes lo tienen ahí en su Biblia y dice que era necesario, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer, se refiere a que el diezmo era importante que lo cumplieran, pero sin dejar de hacer la justicia para con el prójimo. Entonces, un principio importante es que nosotros debemos guardar los mandamientos, pero no fijándonos. Es que ahí dicen, por ejemplo, ahorita vamos a ver, no matarás. No, pues yo nunca he matado a nadie. ¿Y eso significa que ya cumplimos el mandamiento? No es cierto, no precisamente. Ahora, tenemos otros ejemplos en las sectas y las religiones contemporáneas. ¿Por qué? Porque las religiones dicen, mira, ven, tú haces esto, tú haces aquello y tú ya estás bien. Inclusive, desafortunadamente, muchas corrientes, voy a usar corrientes evangélicas, dicen, mientras tú hayas aceptado a Cristo ya todo está bien, no importa. Eso es erróneo, porque no se trata de una ley de acepta a Cristo y todos tus problemas ya están resueltos. De hecho, cuando una persona se entrega al Señor, sus problemas se incrementan. ¿Por qué? Porque servir a Cristo cuesta. Ahora, Cristo cuando les habló a los fariseos de la necesidad de un nuevo nacimiento y de arrepentirse y creer en Él, empezaron a buscar la manera de matarlo. La mayoría de la gente religiosa hoy en día reacciona de la misma manera cuando les habla del verdadero significado de la ley. Por ejemplo, si yo digo, hermanos, esto es así porque la Biblia lo enseña, y vemos que se profundiza en las Escrituras, se profundiza en la ley, dice, no, se está metiendo ya mucho en nuestras vidas, como que, no, ¿él quién es? Pero no se trata de mí, es la palabra del Señor. Y así va a ser, así es. El segundo principio, bueno, el primero, espero que haya quedado claro, es que no debemos fijarnos nada más en la letra, sino debemos fijarnos en el espíritu de la ley, en lo más profundo. Ahora, cada uno de estos mandamientos, ese es el segundo principio, trata con un grupo de pecados. Acompáñenme por favor a Mateo 5. Allí en nuestra diapositiva podemos observar el papá de una familia. ¿Sí? Es el papá de una familia. El mandamiento, bueno, aunque voy a hablar del mandamiento, vamos a hablar de los pecados, porque el pecado de matar tiene una familia de pecados a su alrededor. Mateo capítulo número 5, y este sermón del Señor Jesucristo siempre ha sido una luz en medio de las tinieblas para el cristianismo. Por ejemplo, en el capítulo número 5, verso 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
ya será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante un concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. El mandamiento, no matarás, trata con el pecado de no matar, pero no solamente con el de no matar, o con el pecado, de matar, sino con el aborrecimiento o con el enojo injusto, o con las palabras abusivas. Por eso dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Si una persona se enoja contra otra, aunque la persona esté a cientos de kilómetros, él es un homicida porque está enojado contra su hermano. Así que este principio es muy importante porque los mandamientos no tratan nada más con un pecado en particular, sino con muchos detrás de eso. Por ejemplo, no los vamos a ver, pero por ejemplo el adulterio. Vamos a leer, ahí lo tienen en Mateo 5, ¿está bien? Mateo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? No cometerás adulterio. ¿Pero qué? ¿Este mandamiento significa que nada más un esposo no puede tener a otra mujer fuera de su esposa? ¿Es lo único que significa? No. Ahí dice Cristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer ya está adulterando en su corazón. Así que imagínense que ahí en esta parte superior dijera, no cometerás adulterio. Los otros pecados que contraataca es la lascivia, la masturbación, la pornografía, la fornicación, la relación ilícita entre personas que no están casadas. Entonces, un solo mandamiento no trata con un solo pecado, sino con muchos pecados relacionados, porque para eso es el mandamiento. Vean, puedes seguir la siguiente diapositiva. Cada uno de estos mandamientos trata con un grupo de pecados. En Efesios 4:31 dice, Pablo dijo, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. El apóstol Juan dijo, el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué hablaron los escritores bíblicos de esta manera? Porque la amargura, el rencor, el aborrecimiento, la malicia ponen de manifiesto que no deseamos el bien para con nuestro prójimo, y si estuviera en nuestras manos matarlo, lo mataríamos. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque yo no sé si siempre aplica. A lo mejor nosotros o todos tenemos buenos vecinos, los míos relativamente pues son buenos vecinos, pero ya ven que siempre hay un vecino que nos echa la basura. Ese siempre existe, ¿verdad? Y siempre uno se queja, ay, este vecino otra vez y otra vez y otra vez. Y llega tanto nuestro aborrecimiento por él que si dependiera de nosotros que él estuviese vivo, ciertamente él ya estaría muerto. Y yo sé, dice, ay, y puede ser que tengamos un vecino así, pero no lo mate, hermano, no lo mate. ¿Sí? Ok. Las palabras abusivas son en realidad emociones pecaminosas expresadas y dirigidas hacia otros seres humanos, ¿verdad? Está la típica pelea entre hermanos, ¿verdad? Oye, que tú y que el otro, y llegan, no, sí, pero eres un inútil, no sirves para nada, y que el otro, y que aquello, y que el otro. Y luego llega el papá o la mamá, ¿qué tienes contra tu hermano? No le hice nada, pero si ya le dijiste de qué se va a morir. Bueno, eso es homicidio. Eso es homicidio. Son las mismas emociones explosivas que moran en el corazón de un homicida. Y ciertamente a veces alguien puede decir, hermano, bueno, pues no lo maté, ¿a poco? Bueno, pero ¿y qué tal si hubieras podido? Bueno, está como el que se nos atraviesa, vamos manejando, ¿verdad? Y como nosotros somos bien buenos conductores, o sea, nunca nos atravesamos, el día que alguien se nos atraviesa, ¡wow! Nos queremos salir así por la ventana, oye, ¿qué te he dicho? ¿Qué? Y lo parece que siempre es el mismo. Y no, uno no debe reaccionar así. Y se los digo, miren, por ejemplo, aquí está mi esposa y mi hija, ellas saben que a mí, y yo no crean que les estoy diciendo nomás a ver a quién le va a caer, no. Yo soy una persona que me molesta mucho que me atraviesen, pero uno se conoce a sí mismo.
Y debe pedirle a Dios ayuda a que uno ni siquiera tenga esos pensamientos. Por ejemplo, hace un momento el hermano mencionó un versículo, no recuerdo ahorita la cita, pero dice, y la avaricia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Y qué es la avaricia? Pues tener más, quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más. Bueno, ni aún se nombre. Ni siquiera andemos expresando de que, es que quiero esto y quiero el otro. Esos deseos, aunque nunca los cumplas, hay pecado. Porque a veces queremos tener más de lo que ya Dios nos dio. Ahora, yo no estoy diciendo que la prosperidad sea pecado, pero hablamos de que a veces ese anhelo lo sobreponemos a los intereses de Dios. Seguimos leyendo. Dios prohíbe no solo el hecho, sino también el deseo. Entonces podemos ver cómo el mandamiento no matarás encabeza e incluye muchos otros pecados, como si fuese de una familia. Tercer principio. Ya vamos casi a acabar, hermanos. Dije que eran 4. ¿Estamos bien, Vamos rápido. Vamos rápido. El tercer principio, para entender e interpretar los mandamientos correctamente, es que no son simplemente prohibiciones. ¿Nos regresamos a la diapositiva anterior? Otra. No matarás. ¿Y qué es lo que Dios nos está pidiendo ahí? Que no matemos. No matemos. Y eso es solo lo que el mandamiento nos quiere indicar. Nos regresamos otra vez al original. Al tercero. Ahí está. Los mandamientos exigen no solo que dejemos ciertos vicios, sino que también pongamos en prácticas ciertas virtudes. En otras palabras, podemos decir que los mandamientos son tanto negativos como positivos. Son expresados en forma negativa para enfatizar la pecaminosidad de los hombres, pero siempre van más allá del elemento negativo y nos conducen hacia el elemento positivo. Y aquí, por favor, siguiente diapositiva, vean por favor Hebreos 3:15, bueno, ahí está anotado. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cuál es el mandamiento? No codiciarás. ¿Sí? Pero el escritor de Hebreos está explicando el lado positivo. Contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, me ha pasado, hermano, que a veces decimos, por ejemplo, hemos hablado en la iglesia, hermanos, no a la avaricia, que debemos buscar estar conformes con lo que tenemos. Ok, entonces alguien dice, no, hermano, pues no, yo no soy avaricioso, yo sigo teniendo los zapatos del año pasado, yo no me ando comprando cosas. Pues aquí estoy, bajo la providencia de Dios, humilde, bien humilde. Eso es soberbia. Eso, no está contento. Señor, gracias porque tengo los mismos zapatos. Estoy agradecido contigo, Señor, porque otra vez me volvió a fallar el carro. No me puedo comprar uno nuevo. No, estamos enojados. No, sí, yo no estoy buscando dinero, ni, pues como el hermano dice, que no andemos buscando, haciendo tesoros aquí en la tierra. Pues sí, aquí. No, el mandamiento es, no solamente no busques tesoros en la tierra, sino estate contento con lo que tienes. Sé agradecido para con Dios. Por eso ponemos ahí el signo negativo. La Biblia lo expresa, no codiciarás. Pero también en Hebreos, el Nuevo Testamento lo explica que debes estar contento con lo que tienes. Siguiente diapositiva, por favor. Esto está bien interesante. De hecho, esto en nuestra iglesia siempre, cuando lo vimos, hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido. Dice el mandamiento, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué dice el mandamiento en la ley moral de Dios? No robarás. No hurtarás, y ahí está. Es el aspecto negativo. Pero ¿cuál es el positivo? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Una persona, mucha atención en esto, una persona que no quiere trabajar es un ladrón. Una persona que no quiere compartir es un ladrón. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir el mandamiento no robarás? ¿No quitándole sus pertenencias a los demás? No solamente no es no quitándole, sino con mis manos hacer lo que es bueno y con eso compartir con otros.
Entonces, el tercer principio, para entender e interpretar correctamente los 10 mandamientos, es que no son simplemente prohibiciones, nos instan a hacer lo bueno. Nos instan a hacer lo bueno. Por ejemplo, no cometerás adulterio. No nada más es decir, no, pues yo aquí nomás con mi mujer. No, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No mentirás. No, pues yo no digo mentiras. Además, no siempre digo la verdad así de frente. No, lo contrario a no mentir no nomás es decir la verdad, es decir la verdad para el bien del prójimo, no para dañarlo. A veces le decimos a un joven o a una señorita o a una persona adulta, le decimos, sí, tú eres alguien que no trabaja. Y puede ser que tengan razón, pero se lo estás diciendo para hacerle un bien o para dañarlo. Por ejemplo, a veces a nuestros hijos, no sé, yo espero, porque mis hijos son pequeños, mi hija tiene 12 años, nunca latino, tiene 12 años, y mis hijos tienen 8 y 9, siempre hago cuentas. Y a veces no todos los hijos salen iguales, ¿verdad? No todos salen como yo. No se crean, hermanos, batalló mucho mi mamá y mi papá conmigo. Entonces, y no sabemos si ellos van a trabajar desde los 16 como yo, ¿verdad? Hay unos padres que dicen, no hombre hijo, yo a los 14 años ya andaba en la labor, y tú tienes 20 y tantos, o 20, córrele, o 30, y no quieres trabajar. Espérame, pero no se trata de asesinar a tu hijo, sino de decirle la verdad para hacerle un bien. ¿Sí estamos? Ok, ahora, siguiente diapositiva. Bueno, no se crean, no nos vamos a saltar tan fácilmente. A ver, ahí. Significa que el mandamiento no robarás es no robes, trabaje para que compartas. No robes, trabaja para que compartas. Si nosotros queremos cumplir el mandamiento, no solamente no debemos quitarle a otros lo que es de ellos, sino debemos producir nosotros, y de esa producción otros sean beneficiados. ¿Está bien? Ahora sí, siguiente, cuarta. Ya vamos a terminar. El cuarto principio de interpretación es que un entendimiento correcto de estos preceptos nos conduce a una manifestación práctica de lo que es el amor. Usted dirá, hermano, como que ya lo dijimos. Bueno, el detalle es que los preceptos morales no son un fin. De hecho, el texto que decía el hermano es muy cierto, es muy aplicable en esto. El fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Dice el pasaje. Entonces muchos han entendido de que no. La ley llegó a su fin cuando vino Cristo. No, la ley persigue un fin, persigue un objetivo. ¿Y quién es? Es Jesús. Por ejemplo, acompáñenme por favor a Romanos 8, por favor. No lo tenemos ahí anotado, pero me refiero en la pantalla, pero tiene ahí su Biblia. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha salvado? Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció o amó, se puede decir también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el objetivo de ser cristianos? Pues ser como Jesús. ¿Y cómo podemos ser como Jesús? Pues a través de la ley. Pero ¿cómo voy a través de la ley? Si la ley no me puede salvar, ¿cómo voy a agradarle? Bueno, yo entre más amo a Cristo, me conformo a sus mandamientos, ¿y qué creen? Me parezco más a Jesús. Así que el
debemos entender los mandamientos como la manifestación de que yo me quiero parecer más a Jesús. El cristianismo en eso consiste. De hecho, si nos hacen llamar, las personas nos dicen, es que tú eres un cristiano, es como decir, tú eres en una forma pequeña como si fueses un Cristo. Porque Cristo es infinitamente superior a nosotros. Pero dicen, tú actúas, tú te conduces como si fueses Cristo. Porque Cristo no solamente no mató, ni siquiera maldijo con su lengua. No hubo engaño en su boca. Y al que le maldecía, Él bendecía. Es posible entonces hacer muchas cosas como parte de nuestra religión y nunca amar a Dios verdaderamente. Inclusive en la iglesia, podemos estar aquí en la iglesia, y no por eso amar a Dios. Podemos estar en un servicio, cantar, ofrendar, y no significa que amemos a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos hacer externamente. De hecho, el cristianismo, el verdadero cristianismo, es criticado cuando dice, no, mira, tú puedes predicar de lo que tú quieras, pero nomás te empiezas a meter en mi vida y ya no quiero. El cristianismo, la ley de Dios, trata no solamente con lo que externamente haces, trata con lo que internamente piensas. Por eso, los 10 mandamientos exigen que amemos y señalan la falta de amor como la causa de todos los pecados. La falta de amor para con Dios es el pecado más grande y es el pecado destacado en cada uno de estos mandamientos. La falta de amor para con Dios es la que conduce a la falta de amor para con los demás. Hay 10 mandamientos. Yo, la verdad, les insto, ¿verdad? No porque yo sea su pastor, pero a través de la palabra de Dios, creo que deberíamos, todos los creyentes, aprender los 10 mandamientos. Son 4 para con Dios y 6 para con nuestro prójimo, ¿sí? Podemos poner la diapositiva del hermano Arturo, donde están los 10 mandamientos, ya antes de concluir, porque vamos a ver todavía, en donde están la comparación, están los 10 mandamientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hermanos, esto es bien importante. Esto es bien importante porque decía el hermano, y es algo que es para mí trascendental. Somos llamados como creyentes a ser santos. Pero ¿cómo vamos a ser santos si no sabemos de memoria los 10 mandamientos? Ahora, acuérdense, los 10 mandamientos, cada uno trata con muchos pecados de nosotros, cada uno de ellos. El mandamiento de no matarás, ¿lo ponemos más a la otra? Ahí, no matarás. Ahí, no matarás. Sabemos que trata con nuestro aborrecimiento, contra el enojo, con nuestro rencor, con nuestras palabras abusivas. Entonces, cada mandamiento debería aprenderse en su forma como lo vienen en los 10 mandamientos, pero mentalmente ya deberíamos saber qué implica. De hecho, el estudio, si Dios así lo permite, cada mandamiento lo vamos a ver. Mañana veremos, si Dios permite, el de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo lo que implica eso, bueno, al menos lo que muy a pesar de mí podamos aprender. Atrás, el mandamiento. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto es, acuérdate del día de reposo. Esos son los 4 que nos enseñan nuestros deberes para con Dios. Y luego vienen otros 6. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás y no codiciarás. Y estos nos enseñan a cómo debemos comportarnos unos con otros. Así que terminamos con la cita de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Naime. Gracias, hijo. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Esta es la cita que el Señor Jesucristo da, hablando cuando le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él responde con las Escrituras. Dice,
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, ese es un mandamiento, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, es decir, que estarán como un distintivo de tus acciones. Dice, y estarán como frontales entre tus ojos, dirigirán tus pensamientos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, estarán sobre ti, sobre los que te rodean en tu hogar. Así que los mandamientos para el creyente son muy importantes. Voy a repetir los 4 principios. Los 4 principios para interpretarlos es que no son solamente letras, hay espíritu en la ley. Cristo es la ley. El carácter de Cristo está en la ley, no son solamente letras, no solamente son prohibiciones. ¿Sí? No son solamente letras. Y los mandamientos tratan con grupos de pecados, no con uno solo. No matarás trata con muchos otros pecados. Y no son solamente, tercer principio, no son solamente prohibiciones, sino también que nos instan a hacer lo que es bueno. Y cuarto, que manifiestan de forma práctica que amamos a Dios y que amamos a nuestro prójimo. Así que es muy importante para nosotros como creyentes la ley moral de Dios. Con esto terminamos lo que es esta sesión. Mañana tendremos lo que es, no sé cuánto tiempo me llevé, sé que fue corto, pero era muy importante, por eso decía, inclusive si me permites, hermano, ahorita si tenemos preguntas respecto a los puntos que se dieron, para explicarlos un poquito más, lo podemos hacer. Pero era muy importante hablar de los propósitos, no sirven para salvarnos, son una guía de justicia, de santidad, manifiestan o nos enseñan cómo amar a Dios y a nuestro prójimo, y también nos santifican. No sé si lo dije en orden, pero más o menos así son los propósitos que nuestro hermano estuvo planteando. Y ahora la forma en que debemos leerlos o interpretarlos.